los expertos en comunicación y solución de crisis políticas, Irene Vélez y Juan Rivadeneira, para revisar las primeras semanas de arranque de esta segunda vuelta electoral, donde cada presidenciable busca convencer al votante. Samantha. ¿Qué tal, Alejandra? Y es que Luisa González y Daniel Noboa siguen recorriendo el país realizando ofertas y lanzando bombas comunicacionales. Uno de ellos tendrá el deber de cambiar el rumbo del país, pero antes... Andrés Arauz y Verónica Abad, los compañeros de fórmula de Luisa González y Daniel Noboa, serían los puntos más débiles de su campaña electoral. Sus declaraciones también han sido blanco de cuestionamientos que podrían costarle votos a los presidenciables. Andrés Arauz Galarza es el compañero de fórmula de Luisa González. Juntos conforman el binomio de la Revolución Ciudadana. Como ex candidato del correísmo a la presidencia, tuvo una participación activa durante la primera etapa de la campaña. Asistía a las actividades proselitistas, en las que incluso daba entrevistas que por su contenido se viralizaban. Vamos a armar la mesa de justicia, lo ha dicho Luisa González con firmeza, y vamos a sentarnos en la mesa con los 10 más buscados. Para bien o para mal, lograba mantener la opinión pública hasta que salió de escena. En abril, Arauz, quien en un eventual gobierno tendrá como competencia el manejo de un eje central del Estado, la economía, propuso instaurar un nuevo sistema monetario en el país, denominado ecuadolarización. Una especie de convertibilidad electrónica, que más bien los dólares sean absorbidos y puedan ser utilizados para pagos internacionales. Andrés Arauz lo tocó y por eso para no perder más votos. Los estrategas del correísmo lo separaron de la candidata presidencial. Hoy los esfuerzos se centran en consolidar la imagen de una Luisa González empoderada, a quien siempre se ha visto solo, al menos no acompañado de su binomio. Es a Daniel Noboa. Con Verónica Abad, aspirante a vicepresidenta por Acción Democrática Nacional, fue captado únicamente durante la inscripción de su candidatura. En los últimos días, las declaraciones de Abad, quien intentó llegar a la alcaldía de Cuenca y proviene de la academia política, han sido polémicas. Todas las reformas tienen que meterse en el sentido de que tenemos que quitarle al gobierno de la parte económica, de la parte de educación, de la parte de salud, de la parte de jubilaciones y pensiones. A ver, si yo escojo ser mamá, pues yo voy a tener que trabajar menos porque mi rol de mamá me va a pedir más y me va a exigir más tiempo. ¿Cómo puedo pretender ganar igual que un hombre? Las funciones de Verónica Abad de ganar su compañero de fórmula se centrarán en atender a los migrantes ecuatorianos. Se las delegó Noboa en un comunicado. Hay que recordar que la principal función de un vicepresidente, según la Constitución, es reemplazar al presidente en caso de ausencia definitiva. Pero mientras eso no ocurra, los presidentes les designan funciones muy claras, Carlos. Así es, Fernando, muy buenos días. Estamos a 34 días de la segunda vuelta electoral y sus dos principales protagonistas, los candidatos Luisa González y Daniel Noboa, parecen no despuntar todavía en sus campañas. No logran encauzar el debate sobre los temas que más afectan a los ecuatorianos. Y a ratos los vemos a los dos sumamente expuestos a sus propios hierros, desatando polémicas y exponiéndose a la erosión de sus respaldos populares. Por eso esta mañana, para tener una primera lectura sobre el arranque de esta segunda vuelta, estamos con los analistas políticos Irene Vélez desde Guayaquil, estratega comunicacional y catedrática de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. Y en Quito saludamos a Juan Rivadeneira Fritsch, experto en manejo de crisis y consultor político. Bienvenidos a los dos. Empezamos con usted, Irene Vélez, muy buenos días. ¿Están claras o no las estrategias de campaña de los dos candidatos en esta segunda vuelta? Hola, primero muchas gracias por la invitación. Yo creo que no está muy clara ninguna para las dos candidaturas, pero me parece que es algo un poco normal. Creo que ambas candidaturas saben que aquí el verdadero interés por la campaña y cuando va a retomarse la conversación sobre cómo va cada candidato va a ser después del debate nacional y en las últimas dos semanas. Si algo nos dejó más o menos claro en la primera experiencia que tuvimos es que el debate es un antes y un después y que la última semana es definitoria. Así que yo creo que la mayoría de las propuestas o incluso los ataques que se vayan a hacer de una candidatura al otro se van a concentrar en esas últimas 2 semanas porque ahí es donde veo que están apuntando todos sus esfuerzos. Y ahorita, de alguna forma, deberían de estar tratando de mantener un poco la cancha caliente para el momento en el que vayan a salir, digamos que como si están estirando o están calentando para salir al partido, y deberían en este momento tratar de cometer la menos cantidad de errores posibles o en todo caso saberlos contener.
¿Qué comentó Juan Rivadeneira sobre la base de esta primera pregunta? Si faltan 34 días para las elecciones y como nos dice Irene, prácticamente en las dos últimas es que se define todo, ¿qué hay que esperar de este primer tiempo que es muy largo, ¿no? Bien, gracias Carlos por su invitación, un saludo a Irene. Es importante entender que en política un mes es mucho tiempo y en elecciones quizá es una infinidad. Me parece que en estas semanas, que faltan 5 semanas, va a haber muchos temas todavía por ceder, por descifrarse. Y creo que las campañas entraron en una suerte de bache para redefinir dónde está el espacio para crecer, que esa será la clave de la segunda vuelta. Es decir, los dos obtuvieron una votación de primera vuelta, ¿sí? Y ahora la pregunta es cómo llegar al 50%. Y eso estará seguramente en los indecisos, ¿sí? Y en los votos blandos que pueden migrar de un lado al otro, procurando que caiga el nulo y caigan los blancos. Pero Juan, ¿usted cree que estas primeras semanas han sido para captar a los indecisos o para que ellos se asienten en un nuevo panorama político tomando en cuenta los errores que han cometido? Yo creo que lo que ha sido estas semanas es para redefinir qué puede funcionar y qué no. Me da la impresión que en el caso de la campaña de Luisa González se nota que hay una suerte de rebranding, de nueva presentación de la candidata respecto a la primera vuelta, y creo que están evaluando seriamente si es que la polarización, que no sé si necesariamente solo ella la tiene, sino sus máximos líderes que polarizan en la política, si eso sirve o no para crecer en los puntos que le faltan. Aparentemente todos van por el voto joven, pero recordemos que no necesariamente hay que parecer joven, ¿sí? Sino hay que realmente pues transmitir esa sensación a quienes son esos votantes jóvenes. Irene, y en ese sentido, hablemos un poco de economía. La candidata González ofrece traer 2.500 millones de dólares de la Reserva Internacional y Noboa dice que dará deducciones tributarias a las empresas que más contraten y que bajará el costo del diésel. Ambas propuestas son polémicas y ahí le retomo la pregunta. ¿Estas propuestas son para atraer el voto de los indecisos? No creo que sean para traer el voto de los indecisos, pues estaban desde la primera vuelta. Aquí a mí lo que me parece interesante es cuánto pueden sostener el discurso, digamos ahorita, porque en la primera vuelta tal vez no recibieron ataques directamente a esas propuestas. ¿Por qué? Porque un candidato pasó un poco tal vez desapercibido porque no estaba entre los principales y la otra candidata tenía siempre el fantasma de la ecuadolarización. Ahora, en segunda vuelta, lo que veo, más de que sean sostenibles o no las propuestas, es que va a haber un ataque ahora sí mucho más directo, especialmente en las últimas semanas, a de alguna forma demostrar qué podría significar, imaginémonos que se le quite ese subsidio al diésel. Entonces, más de lo que han podido ganar con esas propuestas, estaría a ver lo que podrían perder, porque claro, cada campaña se va a centrar en demostrar lo negativo y el impacto negativo o la imposibilidad de realizar la propuesta del otro. Pero, Irene, en ese sentido, ¿no siente más bien que por momentos esta campaña es la del autoboicot? Es decir, la gran cantidad de noticias que se genera alrededor de los presidenciales suele ser por sus meteduras de pata o por admirar a un gobierno en particular o por ese tipo de cosas. Si la economía es tan sensible y entran en esos terrenos como declarar, por ejemplo, en el caso de Luisa González, a Venezuela como un lugar en donde se vive mejor que en Ecuador, o Noboa aquello de que la gente delinque para ir a la cárcel y poder comer, ¿no es abonar el camino para todos estos ataques que hay que evitar precisamente antes de las últimas semanas? Totalmente, pero aquí lo dijimos hace un momento, cometer errores es lo más difícil. Es muy fácil decir, bueno, mantente, por ejemplo, para un candidato, o sea, Daniel Noboa, yo diría, mantente dentro del guión y lo que hiciste en la primera vuelta. Pero hay momentos que tal vez las ganas de crecer o en ese momento llamar o ser, apelar a un nuevo electorado haga que uno cometa algunos de esos comentarios que, digamos, pueden restar en vez de sumar. Entonces, sí, yo creo que en este momento de la campaña está claro que es el que comete menos errores y en las últimas 2 semanas cambiará la dinámica. Y sí, lo que veo es que en este momento es como si se estuviera llevando un marcador de el uno dijo esto, pero el otro dijo lo otro. Entonces, lo que empiezan a bajar no es que el uno baja drásticamente, sino que creo que se siguen manteniendo parejos porque de una forma u otra estamos llevando los marcadores de cuándo dijo el uno una cosa y cuándo dijo el otro otra cosa que tal vez puedan generar ruido en la campaña. Juan, ¿y estos errores pesan hacia el final, hacia la contabilidad final de los votos o se pueden ir disipando conforme se ajuste la estrategia, pase el tiempo y se empieza a sentir con más fuerza ya la llegada de la segunda vuelta? Hay quizá dos elementos. El primero es que yo veo dos campañas, ¿no? Una por arriba del radar, que son los candidatos, en especial los presidenciables,
pues intentando llevar un mensaje positivo, inclusive contrastando una situación de inseguridad con una esperanza de mejora, una situación de desempleo con una esperanza de mejora, pero otra bajo el radar, que es esta campaña sucia que está entrando por redes sociales y además pues en todos los servicios de telefonía, de mensajería instantánea, que creo que circula muy rápido, no solo en el Ecuador, en el mundo en general está pasando esto por la dinámica de las comunicaciones, y en el caso de los errores hay unos errores que cuestan más que otros, sí, hay algunos errores que perduran en el tiempo. Creo que entrar a temas, por ejemplo, de poner en duda la dolarización puede costar muchos. ¿Eso se queda en el tiempo? Eso puede costar mucho en el tiempo porque pueden ser electores que por esa sensibilidad abandonen definitivamente una opción y busquen el recaudo, por decirlo de una forma, en otra. Entonces, el asunto es, como dirían los colombianos, Juan, no dar papaya en estos días. Por supuesto, yo creo que ahí hay que tener cuidado también el nivel de las vocerías, porque me da la impresión que en el caso de los presidenciables intentan aumentar determinada cantidad de votación, llegar a esos indecisos, llegar a esos votos blandos para cambiar intención de voto, pero me da la impresión que los vicepresidenciables, ¿sí?, están en algunos casos borrando los éxitos que están tomando sus candidatos a la presidencia. Juan, y para irme con Irene, precisamente en el caso de los vicepresidenciales, sus compañeros son verdaderos focos de atención en una campaña electoral, o más bien la gente se concentra en lo que dice el candidato a la presidencia, como para decir, bueno, neutralizo al uno, neutralizo al otro, y con eso permito que avance tanto Luisa como Daniel Noboa. ¿Cómo entender ahí? Tengo la sensación de que los electores en general no votan por el candidato a vicepresidente. Es decir, el vicepresidente, y hay que ser muy claros, se puede convertir en un pasivo en una campaña. Si bien no puede dar o no dará una gran cantidad de votación, puede ser un pasivo que puede más bien quitar intención de ciertos votos blandos que podrían considerar la votación de determinado candidato, y ahí está el efecto negativo a la campaña. Podría tener un rol preponderante en un posible gobierno de González. A Verónica Abad, en cambio, Noboa ya le ha delegado tareas muy puntuales como la relación con los ecuatorianos en el exterior. Eso es interesante, ¿no? Es decir, ¿cómo mira usted la dificultad que podría tener González de librarse en estos días de Arauz y haber cortado en seco por parte de Noboa la situación de la vicepresidenta, de la candidata a la vicepresidencia, con tareas puntuales como una posible delegación? A ver, en el caso de Arauz, igual recordemos que fue un rol preponderante y le han dado un poco el manejo de la economía, y de ahí sale el escándalo de la ecuadorización. Entonces es un fantasma que se multiplica, porque si se viene se sabe que va a estar en la vicepresidencia, va a tener un rol con la economía. Así que digamos que no es que han fortalecido de alguna forma el discurso en contra de la forma en la que la Revolución Ciudadana manejaría la economía. Así que por ahí no veo una forma de neutralizarlo, sino que fue lo opuesto. Y en el caso de Verónica Abad, es verdad, hubo un quiebre, se trató de darle tal vez actividades o un rol más pequeño. Entiendo que esa fue la intención, lo pongo en duda sobre esa efectividad, porque el día de hoy la crisis migratoria es uno de los temas más sensibles y más dolorosos para los ecuatorianos. Claro. Pero es una estrategia interesante, Irene. No sabría... Es una estrategia interesante que Noboa haya planteado a qué se dedicará la vicepresidenta en caso de ganar las elecciones. Sí, y tampoco, porque sí creo que venimos de una historia más o menos, o tenemos la noción de que el vicepresidente se le encarga algo. Por ejemplo, a Borrero era medicina, Jorge Glass en algún momento asuntos estratégicos, bueno, energéticos sobre todo, Lenín Moreno era sobre todo el tema social, Otto Sonnenholzner pandemia. Entonces sí hemos tenido una historia, o hemos tenido la imagen de que se le encarga algo al vicepresidente para que si no pase lo que le ocurrió a Borrero de, bueno, ¿qué está haciendo? Está durmiendo, más o menos. Entonces, no lo veo como la gran estrategia. De hecho, yo pondría mucho un asterisco ahí, considerando que le dan el tema a los migrantes y al mismo tiempo he tenido en algún momento polémicas decisiones o, digamos, aclaraciones sobre su cariño. No es cariño, pero digamos, admiración a Donald Trump y demás. Entonces no sé qué tanto eso vaya a ser un mensaje disonante. Así es. La semana pasada la CONAIE, que ha perdido músculo electoral, salió a emplazar a los dos candidatos con un pliego de peticiones. Arauz dijo que su posible gobierno los acogería, mientras Noboa no se ha pronunciado. ¿Es necesario este momento
hablar con los sectores indígenas o esa debilidad los hace prácticamente irrelevantes en esta segunda vuelta? Yo me iría más por la segunda, especialmente porque después, lo segundo que acabas de decir, lo minimizaría tal vez en estos momentos un poco. No sé si tendría el respaldo de la CONAIE ahorita, tal vez, bueno, afiance un sector del voto, pero tal vez pierda los sectores más grandes que podrían inclinarse por uno, sectores poblacionales más grandes que podrían inclinarse por uno, por el recuerdo de lo que ha hecho la CONAIE, especialmente en el 2021. Y aparte, el video de Arauz donde dice que sí, que están de acuerdo con todos los puntos de la CONAIE, me di cuenta que nadie de la Revolución Ciudadana lo retuiteó, lo reposteó, de alguna forma ese comentario se quedó anulado. Entonces creo que ahí dijeron, hay que volverlo a controlar. Juan. Bien, hay apoyos que a veces restan. Es decir, por ejemplo, la situación del líder indígena Leonidas Issa, que recordemos que cuando se produjo el último ataque a la ciudad de Quito en el año pasado, sí, muchos incluso hasta lo proyectaban como un posible presidenciable, pero para eso faltaba muchísimo tiempo. Hay que entender que en Ecuador particularmente, pues el tiempo en política es muy largo, y pese a que tenemos un mes y una semana, yo creo que pueden haber apoyos que resten precisamente en ciertos votantes que en cambio rechazan ciertas posiciones definidas, por ejemplo, con el líder de la CONAIE. Ahora, si bien el resultado de Yacu Pérez no necesariamente es el resultado de la CONAIE, sí, pero hay una suerte de endoso a que el sector indígena le fue muy mal. Es decir, de tener 27 legisladores, ahora tienen apenas 5. Es decir, tuvieron una muy mala primera vuelta, lo cual lleva a decir que todo suma, sin lugar a dudas, pero hay que tener cuidado en las formas de esa presentación de endoso. Bien, son las 7:10 de la mañana. Estamos de regreso aquí en Contacto Directo. Juan Rivadeneira, ¿vamos a sentir un giro necesario para estas 4 semanas de campaña que faltan? ¿Es necesario ver eso? A ver, no creo que vaya a ser una campaña absolutamente distinta a la primera vuelta. Yo no comparto aquel criterio de que esto comienza una carrera de cero, porque los candidatos llegaron de alguna forma a la segunda vuelta, con un tono y con una forma. Me parece que uno de los éxitos de Daniel Noboa fue no haber confrontado. Me da la impresión que va a ser difícil no terminar confrontando en algún punto, por ejemplo en el debate, ¿sí? Cuando tengan un cara a cara entre los candidatos. Es quizá inevitable una forma de confrontar. O sea, y hay que prepararse para esa confrontación. Absolutamente. Ya, no es el hecho de confrontar no necesariamente es sencillo, sino es objetivo estratégico de entender qué sale de esa confrontación. Y lo segundo es entender que hay un espacio de mercado, digamos, de votos, del voto joven, que creo que Daniel Noboa ya lo vino buscando desde la primera vuelta, por eso creo que la segunda tampoco es tan distinta, pero me parece que en la candidata González sí lo hemos visto, de hecho en redes, en su material publicitario, que hay una suerte de cambio para acercarse más a los jóvenes, incluso desde su imagen, pero recordemos que a veces la imagen no necesariamente es todo en esa búsqueda por el voto joven. Por ejemplo, en Estados Unidos, Bernie Sanders, ¿sí? Aquel candidato pues, que de elevada edad, sin duda, era el preferido de los jóvenes, y no necesariamente por parecer joven, sino por sus ideas, por sus propuestas, por su forma de hacer campaña, que creo que eso, más allá de cómo se presenta, es cómo es él. Claro, y sobre todo porque esos cambios tienen que reflejar cierta frescura y también cierta credibilidad, no forzarlos. Por eso le pregunto, Irene Vélez, usted ha dicho que Noboa, por ejemplo, debería hacer cambios muy sutiles en esta segunda vuelta. ¿Por qué razón? Creo que, bueno, la verdad es que después del éxito que tuvo en la primera vuelta y el estudio de comunicación que se va a convertir y el referente histórico que va a ser para los ecuatorianos, creo que no debería hacer cambios, y si son cambios muy sutiles que realmente que pasen desapercibidos. ¿Por qué? Porque creo que la votación que tiene Noboa en este caso, la que le dio en la primera vuelta, son votos que se a último minuto, a diferencia de lo que tiene Luisa González, que tiene un voto absolutamente duro. No sé qué tan volátil puede resultar ser el voto de Noboa, y creo que hacer cambios en su imagen y en la forma en la que él se proyecta, en la que él hace política, si empieza, por ejemplo, a confrontar o a salirse un poco de lo que él hizo en la primera vuelta, podría tal vez perder a las personas, no estoy diciendo que con porcentaje ni nada, pero podría ser ese el riesgo. Si se presenta de una manera diferente a lo que fue en la primera vuelta, sus votos, que pueden ser muy volátiles, habría que ver si se mantiene con él o si se van de alguna forma. Así que yo me quedaría, si fuera en su campaña, por la línea que él ya definió en la primera vuelta, e incluso reforzaría ya todo lo que ha hecho bien, que eso, bueno, he visto que es lo que ha venido haciendo, pero imagino que después vendrá con más intensidad. Juan Rivadeneira, el debate sobre la inseguridad marca esta campaña. ¿Qué están planteando los candidatos? O más bien hemos sentido que tratan de rehuir ese tema.
El tema de la inseguridad, sin lugar a dudas, en la opinión pública es el primero, el principal. Hemos visto la serie de tiempo en que el empleo, el desempleo, la pobreza, la inflación, los temas económicos dominaban la opinión pública de los ciudadanos, en especial de los electores, por supuesto, pero hoy es la inseguridad. Por lo que ocurre, no hay que desarrollar mucho para dar cuenta de lo que está pasando en Ecuador, ¿sí? Que quizá es en buena parte un comienzo de una serie de eventos que pueden ser también desafortunados, incluso en la segunda vuelta. Recordemos que a pocos días de la primera hubo pues un hito muy relevante en el proceso de campaña, como fue el magnicidio del candidato Villavicencio. Juan, me parece que hasta ese punto, pese a esos problemas que son estructurales, las respuestas de los candidatos han sido básicamente instrumentales, es decir, movilizar cárceles en el caso de Luisa González y de Daniel Noboa, incluso de construir barcazas tipo prisión y llevarlas a alta mar. Ese tipo de anuncios, no sé si generan atención en la gente o están mirando a otro lado, no entienden el verdadero fenómeno de la inseguridad. Yo creo que en materia de la propuesta responsable, por decirlo de alguna forma, me da la impresión que los candidatos dejan mucho que desear en términos de qué hay que hacer para resolver el problema de la inseguridad en el país. Además, porque tienen que dar 2 o 3 señales, al menos a los 3 o 4 meses de su mandato, de que algo está caminando en términos de solucionar el tema de la inseguridad. Ahora, ese tipo de propuestas, por ser las primeras en la opinión pública, sin lugar a dudas tienden a llamar la atención, ¿sí? Hablar de una barcaza, pues fuera de la tierra, por decirlo de alguna forma, del sector continental, pues llama la atención, y la pregunta es cuánta conversación, ¿sí?, crea ese tipo de anuncios, que es lo que las campañas están midiendo en este momento para saber si funciona o no. Irene, ¿y ese tipo de conversación, así sea un poco insustancial, funciona? O sea, ¿todo vale en una campaña? ¿O usted cree que los candidatos deberían ser más concretos a la hora de plantear sus propuestas sobre ese tema? No creo que todo vale en una campaña, creo que deberían ser más concretos en las propuestas, especialmente porque ahora solamente hay 2. Si solamente hay 2 es mucho más fácil poderlos comparar, no son 8 planes de gobierno y poderlas conversar tal vez por encima, sino que aquí sí se pueden analizar un poco a profundidad. Entonces, sí creo que se tiene que ser mucho más concretos. Creo que el voto, si algo aprendimos también después del debate, es la importancia de demostrar cómo se van a hacer las cosas o de hablar tal vez un poco más sin tanta propaganda o sin tanta euforia en lo que se está diciendo, sino concretamente qué se va a hacer. Eso no significa que hay que dejar de lado el estilo o que no se puede hacer de una manera interesante para generar conversación. He ahí, de hecho, el desafío de una campaña política, poderlo hacer de una manera en la que todavía no se vea aburrido y que la gente quiera. Irene, y ahora, ¿qué significa que en la campaña, por ejemplo, de Luisa González, la semana pasada haya entrado en escena Jorge Glass con ese programa radial? Y hoy, en la radio del municipio de Quito, serán 2 entrevistados del correísmo los que marquen el inicio de un nuevo programa. Hablo de Rafael Correa y Ricardo Patiño, sentenciados, prófugos, con un pasado político muy complicado. ¿Qué significa eso frente a este momento de campaña, Irene? A mí realmente me deja un poco sorprendida esas decisiones. ¿Por qué? Porque por un lado se trata de proyectar a una Luisa González mucho más juvenil y tal vez un poco, no voy a decir la palabra política, pero alejada del discurso correísta un poco más antiguo, tan ellos versus nosotros, de una forma tan agresiva. Entonces tratan de comunicarla y posicionarla a ella como alguien al que uno se le puede acercar, más cercano al ciudadano y no tan metida en peleas políticas. Y por otro lado, no sé si es que hay no está muy clara la estrategia o hay 2 brazos en la misma campaña, que unos dicen hay que proyectarla de esta manera y otros dicen hay que volver a las figuras más importantes, porque al sacar a Jorge Glass, a Patiño y especialmente que Rafael Correa, bueno, siempre iba a mantener un papel, pero tenga un papel tan importante y preponderante, lo que demuestra es que hay un sector que dice no, hay que ponernos a nuestros pesos pesados de alguna forma, hay que irnos por lo que siempre hemos hecho y sacar las figuras para que la gente recuerde lo que hicimos por ellos y que no sea solamente una promesa de campaña. Entiendo que por eso están poniendo esas figuras, para que sea más tangible el acuérdense lo que hicimos, las obras que entregamos y demás, versus esta promesa un poco más light. No sé bien cuál es, porque veo que son objetivos que se contraponen realmente. Así es. Juan, y en ese sentido, Juan, ¿es un error o es un acierto en este segundo momento? Entonces, Augusto Barrera, quien perdió la
que presentar la prioridad, la ejecución y el equipo. Y creo que la capacidad de contar que esto está avanzando. Dicho eso, respecto a la pregunta, la gran pregunta es si es que esa cuota de entrada, ¿sí?, que creo que el correísmo, representado en su máximo líder, Jorge Glass, el partido político Revolución Ciudadana, que tiene pues una cantidad de simpatizantes interesantes, me queda la duda si es que ya le puso la cuota de entrada, por decirlo de alguna forma, a Luisa González, y ahora está entrando en un territorio nuevamente de indecisos o de votos blandos, que me queda la duda que su decisión va a estar basada si es que es Rafael Correa, Ricardo Patiño, Jorge Glass, los grandes voceros. Ahora, también hay que preguntarse si es que la candidata González tiene el control absoluto de esos voceros como para, de alguna u otra forma, modular su campaña si ellos entran o no. Lo que usted nos dice es que más bien, si es que se sobredimensionan estas imágenes, no puedes llegar a los otros indecisos que podrían ser incluso anticorreístas, ¿verdad? Es posible ver ahora un 33% que fue, vamos a decir, la cuota de primera vuelta que tuvo Luisa González. Hay otro tercio grande que quizá nunca consideraría votar por ella. Los votos están precisamente en la mitad. La pregunta es, esa mitad, ¿sí?, se deja llevar por la presencia del expresidente Correa, del ex canciller Patiño, del ex vicepresidente Glass. Ahí la campaña tendrá que evaluar si ellos suman, ¿sí?, lo suficiente para poder llegar al 50+1. Y en ese sentido, Juan, en elecciones anteriores siempre se marcaba el de la decisión final, el clivaje costa-sierra, por ejemplo. Luego también había el del péndulo derecha-izquierda. Una vez es a la derecha, otras a la izquierda. Y desde 2017 el clivaje ha sido el anticorreísmo versus el correísmo. ¿El de ahora cuál será? ¿El de los jóvenes adultos? ¿Podríamos mantener esa hipótesis, Juan? Que el nuevo clivaje, lo que se define en la elección, sea el de la posición de los jóvenes versus el de los adultos. Yo creo que es imposible decir que hay un clivaje. Yo creo que hay varios que se juegan en distintos segmentos de la población y de votantes. Por ejemplo, quienes decidieron votar por el candidato Villavicencio, lo más probable es que no consideren votar por Luisa González. Creo que eso hay una claridad y casi que una intuición. Ahora, me da la impresión que otro clivaje importante para la definición de la segunda vuelta es entre lo nuevo y lo no tan nuevo. Y creo que los dos están jugando a eso. Noboa, de alguna forma, en la primera vuelta jugó a ser el nuevo, ¿sí? De alguna u otra forma, si bien su padre ya venía haciendo campañas, por un buen tiempo no estuvo presente en la papeleta, recordemos. Y en cambio, Luisa González parece que incluso su estrategia, y recordemos el debate, era lo que hicimos, lo que vivimos, lo que pasó, ¿sí? Y creo que la gran diferencia va a estar un poco en el futuro y recordar el pasado. Irene. Bueno, yo también creo realmente lo mismo. Creo que un clivaje va a ser entre lo nuevo y no voy a decir lo no tan nuevo, sino que voy a decir lo nuevo y lo viejo, número uno. Exacto. Creo que aquí, si estamos hablando de que se busca llegar a un voto ahora indeciso, ya creo que la figura de Rafael Correa o las figuras, digamos, históricas del correísmo ya hicieron lo suyo en este primer 30%, y en este segundo 30%, en esta segunda parte, si están buscando un voto tal vez más indeciso, apolítico, que está viendo un poco lo que les están proponiendo, salir con discursos o con métodos muy, digamos, cuestionados o del pasado, además, no sé qué tan beneficioso vaya a ser. Creo que ya cumplió su rol. Lo que me demuestra que se está haciendo esta apuesta de decir, bueno, igual pongámoslo a estas figuras, aunque estemos buscando los indecisos más apolíticos, creo que lo que demuestra es que no está muy claro qué tan fuerte es su candidata Luisa González. Y bien, agradecemos a los expertos Irene Vélez y Juan Rivadeneira por su presencia aquí en Contacto Directo para hacernos una primera lectura sobre esta segunda vuelta electoral en el inicio de esta semana. Encantado. Gracias.